día de hoy les tenemos la sexta emisión que sacó el Correo de México con el tema de Arte y Ciencia de México en 1976. Ese año se lo dedicó a lo que eran las distintas expresiones más a la vanguardia en su momento de la escultura. Y entonces empezamos con una escultura muy importante que se encontró en la calle de Pino Suárez frente a la Suprema Corte de Justicia, que es la Coatlicue. La Coatlicue es una escultura sumamente representativa de lo que fue el arte escultórico mexica, y que la escultura de la falda de serpientes. Es una escultura de más de 4 metros de alto, que pesa sobre 2 toneladas y que se encuentra actualmente expuesta en el museo en Chapultepec, en el Museo de Antropología e Historia. Pero esta pieza tiene su historia porque cuando fue recién descubierta en la época de la colonia, se metió en lo que era el antiguo patio de la Universidad de México, en los terrenos que hoy ocupa la Suprema Corte de Justicia, porque se encontró casi al mismo tiempo que la Piedra del Sol, pero a diferencia de la Piedra del Sol, esta escultura se les figuró a los de la época de la colonia que era una escultura sumamente agresiva. Entonces, aunque la consideraron importante, prefirieron esconderla. Dicen que era tantas el contraste entre una de las dos piezas, la Piedra del Sol, que esa se puso en un costado en la torre izquierda de la Catedral Metropolitana, para que todo mundo supiera que México era gran experto en la época prehispánica sobre la astronomía y la medición del tiempo. No así la Coatlicue, que representaba en un momento dado la adoración del culto de la muerte y de los monstruos, ¿no? Pero curiosamente el pueblo empezó a no hacerle caso a la Piedra del Sol e ir a hacer ritos y adoraciones de vuelta a la Coatlicue, al punto de que tuvieron que cerrar las puertas de la universidad para poder evitar esas situaciones, que no lograron porque se colaban por la puerta trasera y seguían haciéndolo. Entonces decidieron ahí mismo, en donde la habían encontrado, volverla a enterrar. Y así permaneció hasta que llegó más o menos en la época de la independencia el barón de Humboldt, el cual quiso verla. Para eso la desenterraron exclusivamente para él, la presentaron, la estuvo contemplando sobre 20 minutos y después, ya que se había retirado, la volvieron a enterrar de inmediato. Después de hacer un recorrido que hizo por la Ciudad de México hacia Xochimilco, Humboldt decidió o quiso volver a ver la Piedra de la Coatlicue. ¿Cuál sería su sorpresa? Que ya estaba enterrada, entonces no la pudo volver a ver. Hasta que después, en la época de don Porfirio Díaz, sale la pieza, la desentierran y va a parar a Palacio Nacional, en lo que hoy es el Museo de las Culturas. Posteriormente, en la época de los 60, el licenciado López Mateos manda construir el Museo de Antropología y desde entonces ya permanece en un sitio de honor en el museo. Es una pieza que ha tenido muchos contratiempos, pues esa es la primera estampilla que narra las 5 piezas que tenemos de escultura. La segunda igualmente ha sido muy movida. Nos referimos a la estatua ecuestre de Carlos IV, denominada popularmente en México como el Caballito, obra de Manuel Tolzán. Esta pieza originalmente también estuvo en el patio y fue pensada en el patio de la universidad. Posteriormente estuvo en el cruce de las calles de Guerrero con Reforma o de Bucareli con Reforma, ahí donde antiguamente estuvo la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Esta pieza posteriormente fue movida y ahora se encuentra frente al Museo Nacional de Arte
el Munal, mejor conocido en las calles de Tacuba. Es una pieza muy importante ecuestre, hecha en bronce y muy significativa para los mexicanos. Luego tenemos una obra de Manuel del Vilar que representa a Tlahuicole, un famoso personaje prehispánico, que esta ya data de la época de la fundación de la Academia de San Carlos. Posteriormente tenemos la pieza del dios del hoy, una pieza muy moderna, hecha en bronce, que la hace el maestro Luis Ortiz Monasterio. Y finalmente también, para tener equilibrio y tener un poco de equidad de género, se representa la escultura de Ángela Curría con el nombre de Señal. Es una escultura en piedra que está ubicada en el circuito de las esculturas de la Ruta de la Paz de la Olimpiada. Así son estas las 5 piezas que tenemos presentadas el día de hoy, que se emitieron un 10 de diciembre de 1976, hechas en papel blanco couché, sin marca de agua, hechas con la técnica de hueco grabado, con perforaciones para su corte de 14 puntos por cada 2 centímetros cuadrados, con el pie de imprenta en el que se distingue al diseñador, Eberto Rodríguez, impresa en los talleres de estampillas y valores de la Nación, y con un tiraje de 1,000,000 de piezas cada una. Aquí vuelve a repetirse el valor facial del año anterior de unos 60 pesos por cada una de las piezas, que correspondía al porte nacional de esa época.